una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Muy buenas noches, familia. Gracias por estar una vez más con nosotros en Una Vida Mejor. Yo soy Mónica Cruz y hoy tenemos un programa sumamente interesante. La terapia asistida con psicodélicos. Y les voy a decir cómo empezó todo. Yo tengo un programa de radio que muchos de ustedes lo escuchan y los que no, pues los invito a que lo escuchen a través de Globo 88.1. Yo tengo a mi amiga Mayra Blackmore, que ella es terapeuta, ella es psicóloga, y un día le tocaba a Mayra estar conmigo en el programa de radio. Y le digo, oye, ¿sabes qué, Mayra? Anoche me aventé un documental, una serie de documentales de la actriz Gwyneth Paltrow. Esta actriz tiene un programa de televisión en donde dedica cada programa a un tema en específico. Uno de esos documentales, ella lo hizo acerca de la terapia psicológica asistida con psicodélicos. En este documental que usted puede ver que se hizo viral a nivel mundial, ella está con un grupo de gente, con un especialista, en donde utilizan estos psicodélicos, estos hongos, para poder llevar a cabo su terapia. Y Mayra, ¿qué me dice? Mejor no le digo qué me dice, aquí la tengo para que ella nos cuente. Mayra Blackmore, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta con todas las personas que hoy nos están acompañando y que nos van a acompañar sobre todo a que platiquemos cómo fue que se dio todo esto, Sí. qué es lo que está pasando y cómo me metí un clavado a la terapia asistida con psicodélicos. Oye, ese día que nos vimos, yo te platiqué, oye Mayra, me traumé del ver esa información a la que a lo mejor muchos no hemos tenido acceso, no sabemos o estamos ignorantes, y que Mayra me dice, ¿qué crees? Yo también lo vi, ¿verdad, Mayra? Y de ahí empezó nuestro interés. Exacto, de ahí empezó, me metí un poquito más y finalmente di con una escuela latinoamericana de escuela latinoamericana de psicoterapia asistida por psicodélicos. Entonces me empecé a meter al tema, empecé a estudiar con personas reconocidas, inclusive a nivel internacional, mexicanos que son reconocidos a nivel internacional, científicos, investigadores de la UNAM contratados en las universidades de Canadá y dando además ponencias en todo el mundo, porque como mexicanos, de verdad, créanme que tiene mucha contundencia este tema, sobre todo para nosotros, porque en culturas, raíces indígenas, tenemos una historia con el uso del hongo alucinógeno en muchas de nuestras comunidades indígenas, principalmente el sur del país. Oye, yo quiero que seamos sumamente honestos y claros. Les voy a decir, el objetivo de este programa no es que usted vaya y corra y utilice esta terapia, porque esta terapia asistida con psicodélicos no es para todo el mundo. Ahorita Mayra nos va a aclarar. Eso es una información acerca de lo que existe y lo que se ha hecho popular en nuestro día a día, pero no es para todo el mundo, ¿eh? Eso es para solamente tenerlo como conocimiento, y si conocemos a alguien que esta terapia asistida con psicodélicos le pueda servir debido a su padecimiento, está en todo el derecho de poder utilizarla siempre y cuando sea y vaya con un especialista. Totalmente. Mayra, ¿de qué se trata la terapia con psicodélicos? Bueno, vamos a comenzar. La terapia es un enfoque de psicoterapia asistida con una sustancia que le denominan psicodélico. Y entonces, principalmente hay varias, el LSD, el MDMA, pero vamos a enfocarnos al uso de la psilocibina o al hongo alucinógeno, que al parecer, de acuerdo a las investigaciones, ha dado resultados muy alentadores en traumas profundos, principalmente, ¿sabes?, en depresión, principalmente en estrés postraumático, en personas con ansiedad y en personas que pudieran llegar a tener, por ejemplo, un diagnóstico de muerte, un diagnóstico, por ejemplo, de enfermedad terminal. De enfermedad terminal, un cáncer terminal. Entonces, muchas de las investigaciones empezaron a hacer en ese sentido. Empezaron principalmente con estos pacientes y empezaron a ver los beneficios que tenían en los avances. Y ahorita vamos a ir explicando por qué ese beneficio, cómo es que se da y sobre todo la forma científica, porque estamos muy acostumbrados a verlo como en el uso chamánico o mágico. Sin embargo, ahorita, y esto es lo para mí magnífico, de poderlo, gracias a la observación científica,
poderlo hacer de manera sistemática, de manera organizada y sobre todo prevenir riesgos, como dijo Mónica ahorita. No es para todos los pacientes, no es para que alguien ahorita termine de ver esto y vaya a conseguirlos. De hecho, todavía no son legales en el país. En México no son legales, en Estados Unidos tampoco. De hecho, la mayoría de los países no son legales. Entonces, ahorita todo lo que se tiene es investigación científica sin resultados todavía concluyentes. Todos son avances. Sin embargo, lo que se lleva ahorita está padrísimo y entonces por eso la importancia de poderlo compartir con toda la gente que nos está hoy viendo. Oye, hay algunos países en donde esto ya se ve como medicinal, se ve como terapéutico, en donde ya lo hayan hecho legal. Fíjate que sí, aparentemente en Australia ya hay un uso legal y terapéutico controlado sobre todo de esta sustancia en ciertos pacientes. Ahorita me parece que los avances más grandes contemporáneos están en Canadá, porque es historia. Vámonos a la historia. Voy a regresar tantito. Sí. ¿Cómo es que se da todo esto, no? Primero, psicodélico. ¿Qué quiere decir psicodélico? ¿Por qué psicodélico? Psique es la palabra griega para decir alma o mente. Si te fijas, es psicología, el estudio del alma o de la mente. Psicoterapia, el estudio o el trabajo más bien, el trabajo con el alma y con la mente. Y entonces vuelve a aparecer la psicodelia. Y entonces vuelve a aparecer psique, que es alma o mente, delium, que tiene que ver con revelar, manifestar, hacer visible. Entonces, este término se aplica porque, al parecer, con la ingesta y los resultados y todo lo que sucede a nivel neuronal, hay una revelación, hay un vislumbramiento de la mente y el alma a lo que no estábamos acostumbrados antes de ingerir el hongo o el hongo que contiene psilocibina. No son todos los hongos, Mónica, no son todos. Hay una cantidad inmensa de hongos, ¿sí? Y algunos de estos hongos se les llama psilocibes, o sea, tienen una sustancia, una porción de estos hongos, porque, por ejemplo, si tú vas y compras champiñones o compras setas en el mercado, estos hongos no tienen este psicoactivo que se llama psilocibina. La psilocibina solamente lo tienen algunos. De acuerdo a algunos experimentos o investigaciones más bien, se tienen, o ahorita lo último que leí es que se tienen registro de 200 hongos que contienen psilocibe o psilocibina, y de estos 250 se encuentran o crecen en México, principalmente al sur, en Oaxaca, en las áreas boscosas de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, principalmente en esas zonas, ya venían estos hongos. Entonces la sustancia activa del hongo alucinógeno se llama psilocibina. Cuando se tienen registros, por eso te dije vámonos a la historia, se tienen registros que inclusive hay comunidades que vienen se tienen registros de antes de Cristo, en donde hay diferentes como pictografías en donde se muestran aparentes formas de hongos. Entonces se tiene la hipótesis de que ancestros ya utilizaban esos hongos. Sin embargo, se tienen registros también de que hace 300, 400 años en México ya se utilizaban esos hongos, ya eran del uso común, de usos y costumbres de algunos de los pueblos de México. Sin embargo, y aquí es donde viene la historia que me fascina, un banquero neoyorquino, ¿sí?, que era aficionado a los hongos, de repente se da cuenta o le llegan noticias de que en México hay comunidades que todavía utilizan
estos hongos como sanación. Y se da la tarea de ir a investigar a ver quién es. Se llamaba Wasson ese señor. Oye, quizás lo veían como algo espiritual, ¿no? Fíjate que él estaba más interesado en descubrir nuevas y más especies. Y entonces se da cuenta que hay un uso medicinal en México, en una zona, estamos hablando de 1957, ¿sí? O sea, hace tiempo en donde la conectividad todavía para poder llegar a los lugares no estaba tan fácil. Entonces, este señor toma un avión, se viene a México, su esposa, que era todavía más aficionada que él. Aparte, imagínense que eran ricos, millonarios. Claro, para irse a viajar por el mundo. Y con bastante tiempo libre. Entonces, ellos estaban investigando todas las especies. Se dan cuenta que en esa zona, que ahorita les va a hacer tal vez clic el nombre, en Huautla de Jiménez, en Oaxaca, una señora curandera mexicana que se llamaba María Sabina, tiene o administra estos hongos de manera de curación, ¿no? De sanación. Sí. Entonces ellos, como pueden, pues, agarran un avión y llegan, ¿no? a la Ciudad de México, se van hasta Oaxaca, y después de convencer, porque al parecer no fue tan fácil convencer a María Sabina de que les administrara los hongos, finalmente accede, le da los hongos, y entonces Wasson y su esposa tienen una experiencia impresionante. No teníamos registro de nada de esto. Se regresan a Estados Unidos y él hace un artículo en Life y entonces narra toda su historia con el uso de los hongos que en ese momento le llamaban hongos mágicos. Hace todo un resumen, lo publica. Una semana después, su esposa hace lo mismo, pero en otra revista. El caso es que el artículo en 1957 hace un boom gigante y de pronto todo Estados Unidos sabía de esto. Y no solamente Estados Unidos, traspasa fronteras y contactan a un señor que se llama Hoffman. O sea, esto en 1957, estamos en el 2024. Exacto. Contactan a un señor que se llama Hoffman. Hoffman había sintetizado el LSD y era como una novedad, ¿sabes? El uso, la ingesta, la metabolización del LSD, pues era algo como muy nuevo en todo el término científico, médico. Y de pronto llega un señor que se llama Wasson, contacta a Hoffman y le dice, ¿qué crees? Acabo de descubrir, y le platica el artículo y demás. Hoffman se interesa en estos hongos, le manda una muestra, sintetizan la psilocibina y fue Hoffman el que le da el término de psicodélico a toda esta rama de LSD y demás. Comienzan las investigaciones en ese momento y las investigaciones iban increíbles, o sea, principalmente en ese momento eran para pacientes con enfermedades terminales y ayudándolos a enfrentar su propia muerte. Entonces, cuando se dan cuenta de todo, del impacto, pues ahí va Hoffman también a Oaxaca a conocer a María Sabina, quién es. Y entonces empieza la investigación más fuerte. Desafortunadamente, la investigación empieza a tomar unos rumbos no muy afortunados. A ver, estamos hablando 57, ya vamos en el 61, 62, cuando va Hoffman, siguen haciendo artículos, investigaciones y todo lo que estaba pasando en esa época, pero si te acuerdas, o si se acuerdan lo que nos están viendo, también fue el momento de los hippies. Entonces, desafortunadamente, estas sustancias se empiezan a hacer populares de manera recreacional. Y en 1977, o sea, ya habían pasado varios años, al menos el gobierno de Estados Unidos, ya había otros países que habían prohibido la ingesta o de cualquier sustancia psicoactiva. Entonces, de pronto, se vuelve ilegal. Como que se transgiversó el objetivo de ellos. Totalmente. Para algo, ellos buscando lo medicinal. Totalmente. Y se fue por otro lado en donde la gente hizo un mal uso. Totalmente. De esos hongos mágicos. De hecho, hay una historia terrible
en donde la gente empieza, o sea, toda la cantidad de hippies de ese momento empiezan a visitar Huautla. O sea, para nuestra gente, para nuestros usos, para las comunidades indígenas, era realmente una cuestión medicinal terapéutica. y conectada con divinidad, o sea, era una conexión espiritual que tenía que ver con la forma en que ellos concebían a Dios, y de pronto hay toda esta cantidad de gente de forma recreacional, sin el debido respeto desde la parte espiritual o el debido respeto desde la parte científica, y la misma comunidad empieza a segregar de manera muy, muy lamentable a María Sabina. O sea, su comunidad se pone en su contra porque de pronto esa ya estaba llena de alguna manera, bueno, no quiere decir que lo piense yo, pero Sí. dentro de esa La historia consideraban vagos, borrachos, drogados a muchas de estas personas que empiezan y irrumpen la paz, la serenidad de esas comunidades. Y entonces, vaya, esto se vuelve algo muy lamentable. Por parte de lo que estaba sucediendo en México, o sea, realmente tuvo una consecuencia. En Estados Unidos definitivamente se hace ilegal y hasta la fecha es ilegal. Eso es importante que Pero lo aquí sepan. lo importante que hay que destacar es que se están haciendo investigaciones. ¿Hace cuánto tiempo el uso del CBD era completamente ilegal? Exacto. Y hoy en día nos lo venden en gomitas para poder dormir. Inclusive hay hasta niños, personas que tienen a lo mejor el padecimiento de convulsionar y demás, en donde el CBD se utiliza como algo medicinal, que hemos visto cómo ha avanzado el estado de salud de personas realmente que tienen un padecimiento fuerte y que el utilizar el CBD les ha ayudado muchísimo. Totalmente. De hecho, ya las farmacéuticas lo hacen de manera, o sea, tú ya puedes saber que alguien checó la calidad de lo que te estás, de lo que te estás ingiriendo. Entonces, en el 77 se para toda la investigación, y vaya que iban avanzados en eso. Entonces, ahorita, en los 90, es como muchos investigadores retoman esas investigaciones que en algún momento se quedaron a la mitad y empiezan nuevamente a hacer, entender con muchísimo más tecnología, elementos, entendimiento de lo que es nuestro cerebro. Ahorita les voy a explicar qué es lo que hace a nivel cerebral. No, pues ya quiero que me digas. O sea, a ver, ya conocimos un poquito de la historia del uso de los psicodélicos en la terapia. Pero, ¿cómo es una terapia? O sea, ya sabemos que el uso de estos psicodélicos en terapia no es para todas las personas. ¿Cómo es, Mayra, una terapia con psicodélicos y qué diferencia hay de otras terapias? Bueno, lo dije hace un ratito, no es para todos. El terapeuta, o más bien la investigación científica, se basa en observación objetiva con respecto a los resultados que va dando cada paciente. Entonces, ya hay ahorita, que precisamente que lo te decía, que estoy estudiando toda esta parte de acompañamiento científico, o un acompañamiento bastante sistemático en este uso. Porque, ¿qué sucede? Porque no es nada más de cómetelos y a ver qué pasa. Primero, como otras cosas que lo hacen de manera de recreación y de curiosidad, porque existen totalmente cosas que pueden ser psicodélicas, se le llama psicodélicas o como usted quiera llamarle, que lo utilizan con curiosidad a manera de recreación. Y esto no estamos hablando que es recreación, no es curiosidad, es usted tiene un padecimiento que ya dijiste, puede ser ansiedad, puede ser un trastorno, puede ser depresión, puede ser una persona que esté pasando por una fase en una enfermedad terminal, y eso es un uso terapéutico en donde le va a acompañar un especialista. Llega la persona, el doctor, el especialista le puede decir, usted sí es candidato a este tipo de terapia. Claro. ¿Qué pasa? Llega a un consultorio, Mayra, según lo que tú has investigado, ¿y qué hace el paciente? Bueno, primero, la recomendación es llevar terapia psicológica primero. Antes. O sea, no es como llega y automáticamente se lo vas a dar. Hay una preparación psicológica
hay una preparación terapéutica con respecto al conflicto que esté manejando el paciente. Se le da después, el psicólogo o el terapeuta considerará cuántas terapias necesita previas para la ingesta o para el día en que ya se va a dar el hongo o la psilocibina. ¿Qué sucede? Al momento de la ingesta hay alteraciones en la sensibilidad, es decir, se vuelven los colores se vuelven más agudos, los olores se vuelven más intensos, los sonidos pueden ser mucho más, hay una sensibilidad mayor. Además, las emociones se pueden potencializar. Las emociones se pueden ir hacia cualquier lado. Ahorita les voy a explicar por qué. Además, puede haber un estado alterado de conciencia. Hay pacientes, o muchos de los pacientes, casi todos, realmente dicen que sentirse conectados hacia una divinidad, hacia lo que podría ser una experiencia trascendental, una experiencia divina. Entonces, pero bueno, ¿qué sucede a nivel biológico? A nivel biológico, esta sustancia va hacia áreas del cerebro que tienen que ver con la serotonina. Entonces, al momento en que se ingiere la psilocibina, se convierte en psilocibe y entonces va a esas áreas del cerebro. Hay una analogía que a mí me encanta y a lo mejor esto les va a ayudar para no hacerlo tan científico. Los hongos, de alguna manera, lo que hacen es estar en la tierra y lo que hacen es transformar el material orgánico. Por ejemplo, un animalito muerto en el bosque, las hojas o los troncos que se caen, todo eso es material orgánico. Lo que hace el hongo es que de alguna manera lo descompone, ¿sí? Y lo transforma en químicos y en nutrientes para la tierra que les va a servir a otros árboles, a otras plantas a desarrollarse y a seguirlo verde. Y es que se van conectando, estos hongos se conectan a través de unas ramificaciones que se llaman micelios y entonces y hay una interconexión a través de todo lo que es la superficie de la tierra. De alguna manera, esto es lo mágico de donde estamos y a mí me fascina, poder imaginar que además todo el suelo está conectado y la conexión que existe a nivel de superficie de la tierra es a través de los hongos. Bueno, quédense con esta analogía porque imagínense que la psilocibina lo que hace es precisamente favorecer la interconexión. Las neuronas estas son las neuronas y tienen unos bracitos que se llaman dendritas. La interconexión entre las dendritas se da a través de algo que se llama sinapsis. El hongo o la psilocibina, no es el hongo, la psilocibina favorece a esta interconexión, a esta plasticidad sináptica que existe en el cerebro. Que también se le puede decir la neuroplasticidad. Exacto. ¿Verdad? La neuroplasticidad. La neuroplasticidad. Entonces, lo que sucede con pacientes, vamos a imaginar, pacientes que están pasando por una depresión profunda. Bueno, ¿se acuerdan lo que les dije que sucede en la Tierra? Bueno, esto sucede, la investigación científica sugiere que esta interconexión también se da en el cerebro y entonces hay regiones del cerebro que se conectan con otro que a veces están apagados o tienen una actividad mínima y entonces comienzan a tener esta interconexión que nos da a cómo se ve en el paciente. De repente el paciente dice, ¡oh! Me di cuenta, el insight, me di cuenta de esto, me di cuenta del otro. Pero ahí tú como terapeuta estás acompañando al paciente durante este proceso. ¿Este proceso Totalmente. cuánto dura? Te comes el hongo, ¿cuánto dura el proceso de, como quien dice, el efecto del psicodélico? Aproximadamente de la ingesta se empiezan a sentir los síntomas o se empiezan a sentir estas alteraciones perceptuales más o menos a media hora. Y el completo es aproximadamente entre 4 y 6 horas, depende de la sensibilidad de cada persona. Y entonces, durante el proceso, en la parte de psicoterapia asistida con psicodélicos es 1 a 1. O sea, es importante. está el terapeuta contigo. Totalmente, está el terapeuta
¿Qué hace el terapeuta? Todo el tiempo. ¿Anotar o qué? Fíjate que sí, anota todo lo que va pasando, pero además durante este tiempo, acuérdate que el paciente no está dormido, está realmente haciendo toda esta interconexión neuronal, está haciendo toda esta sinapsis y de pronto se está acordando de cosas, puede haber de pronto llanto incontenible, de pronto se acuerdan de cosas, puede haber risa incontenible. Entonces, de alguna manera o de todas las maneras, el terapeuta está al lado del paciente conteniendo todo este trabajo que está sucediendo en el cerebro. Entonces, el terapeuta juega un papel importante, el terapeuta necesita estar preparado, necesita saber qué es lo que está pasando ahí. El terapeuta necesita también tener conocimientos de primeros auxilios, necesita tener o llevar un análisis muy cuidadoso con el paciente. Hay pacientes, por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente de pronto es alérgico a la psilocibina? Necesitas tener información. Por eso la invitación a que no lo tomen tan a la ligera. Definitivo. No lo tomen tan a la ligera, de verdad. Hay personas, de verdad, hay personas que han llegado al consultorio que han tenido experiencias psicodélicas de diferentes ámbitos y que si no están preparados, que si no se conocen, no conocen su cuerpo, no conocen o no se han tomado el tiempo para interiorizar en el conflicto que tienen, de pronto se vuelve... se llama brote psicótico y de pronto hay un brote psicótico, no sé qué es lo que está pasando y entonces le empiezo a tener miedo al miedo y lo que iba a ser una experiencia terapéutica de sanación en un espacio donde le están dando hongos a 30, 40 personas al mismo tiempo y no hay las medidas, o sea, se puede convertir en una experiencia muy desagradable que además va a requerir terapia y que además va a requerir otras cosas para poder sacar al paciente de ahí. Oye, Mayra, ¿esto se puede hacer una dependencia? O sea, que te encante ya la terapia con psicodélicos, que tú digas, y quiero más, y quiero más, y quiero más. O sea, que sea como una droga. Qué buena pregunta, Mónica. Pues no, porque resulta que la psilocibina, tu cuerpo, conforme la vas o la primera ingesta, en la segunda ingesta ya no te hace el mismo efecto, porque es una sustancia tan noble, es una sustancia tan natural, que tu mismo cuerpo es como la segunda ya la reconoce, la tercera también. Entonces, hay de acuerdo a las investigaciones, lo que se sugiere es que se lleve a cabo una vez al año y realmente que es más, el mismo paciente ya no lo necesita porque hay una posibilidad de que también la psilocibina sirva para quitar adicciones. Entonces, no te puede crear adicción algo que precisamente te va a ayudar a quitarlas. Ay, híjole. Porque se tienen también comprobación científica que hay áreas del cerebro que están extra estimuladas y que a través del uso de la psilocibina vuelven a tomar un ritmo natural, o sea, tu cerebro comienza a tener pensamientos o un entendimiento mayor con respecto a ti, a la vida y a todo lo que está sucediendo. Ay, qué interesante, Mayra. Familia, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, por supuesto, yo ya estoy escuchando que usted me está diciendo, oye, ¿habrá algún riesgo? ¿Algún riesgo de poder llevar esta terapia asistida con psicodélicos? Vamos a platicar con Mayra Blackmore, pero al regresar de esto, no le vaya a cambiar que esto está sumamente interesante. Volvemos. Estamos de regreso en Una Vida Mejor, hoy platicando con Mayra Blackmore acerca de esta investigación que se está realizando acerca de la terapia asistida con psicodélicos y le quiero agradecer muchísimo que usted se esté contactando ya con nosotros a través de nuestras redes sociales, @UnaVidaMejor, así nos va a poder encontrar y ya nos están llegando preguntas. Mayra, ahorita estábamos con el pendiente de preguntarte
si existe algún riesgo, o la gente quiere saber, ¿hay algún riesgo en dado caso se pueda tomar una terapia con psicodélicos? ¿Hay riesgos? ¿Qué precauciones debe de tener tanto el terapista como la persona que va a tomar esta terapia? Sí, sí hay riesgos. Sí hay riesgos. Por ejemplo, con personas que vienen con medicamento, algún tipo de medicamento psiquiátrico, desde antidepresivos o ansiolíticos fuertes, y de pronto toma este tipo de psilocibina, puede tener efectos o puede tener un resultado bien negativo. Hay personas que, ahorita te lo comenté, el brote psicótico, y el brote psicótico se da, por ejemplo, pacientes que de pronto empiezan, o sea, no saben qué está pasando, o sea, tomaron algún tipo de medicamento o tienen una situación mental, un trastorno mental, y tú le das aparte el psicodélico, entonces esto puede también traer resultados muy negativos. Por eso tengan cuidado, no es para cualquier persona, pregunten, revisen. Además de la ingesta, es importante saber que hay también dosis, o sea, no es como Acá está, cómete un kilo, claro, y a ver qué pasa, o nada, y pues no te va a pasar nada. La relación que hay con la posibilidad de riesgo no es alta, sin embargo, sí existe. Sí, como en todo, ¿verdad? Como sí cualquier existe. medicina. Totalmente. Que te dice ahí hay contraindicaciones, pues esto también. Estamos hablando de la terapia asistida con psicodélicos. Otra de las preguntas que mucha gente se hace, Mayra, es ¿qué pasa después? ¿Qué beneficios para las personas que sí les da un beneficio a corto plazo o a largo plazo has visto en esta investigación que tienen los pacientes? ¿Hay un seguimiento posterior a la ingesta de esta terapia asistida con psicodélicos? Totalmente. De hecho, la observación científica incluye terapias psicoterapéuticas antes de la ingesta. Ajá. Posteriormente se hace un día, una hora, una fecha para la ingesta, y posteriormente hay que darle seguimiento para ayudarle al paciente a que haga toda esta integración de la experiencia y que pueda realmente tener sentido con respecto al conflicto que está manejando. Entonces, sí hay necesidad porque imagínense que toda esta red neuronal de alguna manera tiene caminos muy trazados. Es decir, cuando hablo de caminos muy trazados, es que a veces nos enojamos de la misma manera, nos sentimos de la misma manera, y probablemente esto, o nos deprimimos de la misma manera, o ya no hay manera de salir de aquí. Y entonces es como si fuera un camino muy reforzado en estas neuronas, y de pronto lo que hace la psilocibina es que es como si, lo voy a poner así, y claro, lo estoy diciendo yo y de alguna manera, la manera en que lo entiendo, imagínate que de pronto das un shot de bioelectricidad a todo tu cableado, y entonces de estar probablemente apagado, ¿qué apaga el cableado? ¿Saben qué apaga el cableado? El estrés. El estrés hace que esta interconexión, que estos bracitos, estas estructuras ramificadas de las neuronas se acorten. Entonces, lo que está haciendo la psilocibina es que está alargando estas estructuras ramificadas y está haciendo nuevas interconexiones. Y además, en esta interconexión, áreas del cerebro que estaban en pausa o apagadas o lentas, de repente hace muchísima información, y nos podemos acordar de pronto de la infancia, nos podemos acordar de muchísimas cosas. De cosas que a lo mejor traemos en el subconsciente. Pero totalmente. Nada más que acuérdate que ya hiciste terapia. Oye, pero una pregunta. Tú, el momento que, según las investigaciones que tú has visto, se sienta el paciente, ¿el terapeuta le hace preguntas o dejas que el paciente viva su experiencia y te esté soltando información y tú estás escribe y escribe y escribe? ¿O el terapeuta le hace preguntas como una terapia normal? No, realmente se requiere un ambiente de silencio, un ambiente de respeto, en donde, imagínate que la ingesta te deja vulnerable, o sea, sensible, destructurado. Es decir,
difícilmente puedes reaccionar, o sea, tu cuerpo está arrestado, porque y cuando hago así es que realmente se sugiere que esté acostado el paciente o sentado, muy cómodo, porque no va a interactuar, es decir, todo está sucediendo O sea, a el nivel... el terapeuta no le va a preguntar nada. Hay intervenciones a la mitad en donde el paciente de pronto puede tener un recuerdo desagradable, de pronto se puede acordar de cosas muy dolorosas y entonces sí hay intervención, a ver qué está pasando y cómo es eso, pero no sugieres nada, se vuelve una cuestión de preguntas para provocar que el mismo paciente vaya por sus respuestas a esa parte de memoria y a esa parte de lo que está sucediendo en tu Oye, cabeza. Mayra, pero se puede ir, por ejemplo, es una pregunta, Sí. tú vas pensando que quieres resolver un problema. Estás con la terapia asistida con psicodélicos y resulta que dentro de la terapia te salió otra cosa más fuerte. Totalmente. De hecho, vi una experiencia así y al momento, me preguntaste ahorita, yo, ¿cuáles efectos tiene? A Son corto y efectos, a largo plazo, digo, eh, beneficiosos. regularmente se ven más fuertes a largo plazo. O sea, es decir, hay un impacto porque ahorita te dije, sí se requiere regresar y ver al paciente para poder recapitular la experiencia, es decir, que él pueda integrar toda la cantidad de elementos que tuvo. Hay experiencias que son trascendentales en su vida y de pronto hay la necesidad de poder integrar todo esto y ya sin sustancia, es decir, de qué te diste cuenta, cómo crees, Como recapitular. cómo recapitular la experiencia y entonces te das cuenta que es a largo plazo, o sea, uno no puede no saber lo que hoy entiende, no puedes no saber lo que hoy sabes y con esta conciencia, tu experiencia, tu conflicto y lo que está sucediendo es mucho más contundente que el conflicto mismo. Entonces, se ven para los pacientes que tienen o que son candidatos a esta terapia, por eso la importancia, por eso ahorita retomar esas investigaciones, oye. Es muy interesante porque quizás en los próximos años, a lo mejor no ahorita, pero en los próximos años esto puede ser beneficioso. Totalmente. Y así como las cosas que antes no eran legal y que hoy son legal, quizás esto lo puedan retomar, digo, estudiando los beneficios de manera Totalmente. científica, como cualquier otra cosa que hemos visto avances, ¿no? Lo dijiste ahorita con el CBD. Bueno, así como el CBD ya está dentro de farmacéuticas, Claro. y ya hay se está sintetizando todo lo que tiene que ver con el cannabis y demás. Bueno, ahorita las farmacéuticas ya tienen también equipos de investigación para sintetizar y cuando se dé la legalidad del uso de la psilocibina en pacientes, yo me imagino que los primeros pacientes son los de uso hospitalario, o sea, Claro. ahí ya de alguna manera ya están y son pacientes. La UNAM tiene investigaciones de pacientes con depresión profunda y los resultados positivos que están teniendo. Oye, Mayra, ¿cómo se integra todo esto que aprendes con lo que viviste en la terapia asistida con psicodélicos y que tú dices, luego tienes una sesión después en donde vas a integrar todo esto? ¿Cómo se integra la resolución o lo que aprendí de esa terapia en la vida cotidiana? Fíjate que, bueno, cada terapia tendrá, o sea, cada orientación terapéutica tendrá sus protocolos para hacer la integración. Regularmente, como terapeuta y como psicólogo, tú vas, o sea, la misma formación te va llevando a que la intervención terapéutica sin psicodélicos vaya hacia este cambio de ideas y cambio de paradigmas para que el paciente ya tenga otra idea con respecto al conflicto. Bueno, la única o la diferencia es que se le está administrando una sustancia en algún momento durante las sesiones de terapia y al final la integración no se hace inmediato. Puedes hacer una integración, pero el paciente todavía trae tanta información encima que todavía se requiere, es como, o sea, hasta que no salgas por completo de ese trance, porque si es un trance, si hay un trance, o sea, hay una, la percepción,
el entendimiento, o sea, vaya, estás haciendo todo un cambio a nivel neuronal, o sea, no es tan... Oye, Mayra, cuando estás en la terapia, después de que se termine el efecto, ¿tienes algún tipo de efecto o de síntoma que te puedan dar náuseas, que te duele la cabeza, que empieces tú, no sé, que te sientas abrumado, estés sensible, no sé qué otro padecimiento se pueda sentir? Hay síntomas, sin embargo, la mayoría no reporta un síntoma negativo como El dolor de dolor de cabeza o que cabeza te o sientas así náusea. como emborrachado, ¿no se siente así? No se siente así, digo, habrá gente probablemente que le haya pasado, las investigaciones no lo incluyen porque tienes que estar preparado como terapeuta, sabes que el paciente lleva 4 o 5 horas sin tomar agua, sin ingesta de alimento, entonces de alguna manera estar preparado. Algunos doctores sugieren, por ejemplo, suero por la cantidad de electrolitos. Electrolitos, se fijan, electricidad, electrolitos Sí. en el cerebro. Hubo mucha actividad. Suero resulta magnífico. Es como si se recuperaran y todavía el efecto dura, sí, porque no puede ser el mismo después de una experiencia de esta naturaleza en donde tu entendimiento, en donde tu experiencia es mucho más grande, no puede ser el mismo. Ay, No hay Mayra, manera. pero hay que recalcar algo. Esto no se hace, no se puede hacer continuamente. Tú nos comentaste que se puede hacer quizás una vez al año y que esto se requiere, este tipo de pacientes que pueden tener acceso a esta terapia asistida con psicodélicos deben de tener previamente una evaluación con su terapeuta para que el terapeuta sea el que elija si es apto para esta Exacto. terapia asistida con psicodélicos. Totalmente, sí, totalmente. Y yo espero realmente que pueda llegar este mensaje. Parece, a veces no nos damos cuenta, pero hay muchas personas que se arriesgan Sí. a hacerlo de uso recreacional. Hay personas que se arriesgan y que no toman en cuenta algún medicamento que estén tomando o alguna situación, trastorno que pudieran llegar a tener, y esto sí afecta. Sin embargo, cuando te documentas, al menos documentate, que tengas un conocimiento de qué es lo que estás ingiriendo, qué es, quién te lo dio, si es ilegal, dónde lo conseguiste. Sí. Entonces, sí es importante Ay, que fíjate, estés poniendo atención en todos estos nuestras temas. redes sociales están sumamente activas y nos preguntan. Quiero agradecerles mucho porque nos escriben también a través de nuestro canal de YouTube que estamos transmitiendo ahorita. Nos escriben por ahí en el chat. Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales si le quieren hacer una pregunta a Mayra. Nos dice nuestro amigo Arturo, ¿cómo sabemos la dosis? Si nosotros alguna vez podemos llegar a este tipo de terapias, ¿cómo se sabe la dosis que necesitamos de psicodélicos? ¿Es la misma dosis para todo el mundo? Gracias por escribirnos porque, ¿verdad que está el tema interesante? Y ahorita nos va a contestar Mayra. La dosis, Mayra. Bueno, la cuestión aquí es que estamos hablando del uso, todavía el uso terapéutico es muy, de alguna manera, rudimentario. Cuando hablo de rudimentario es que los terapeutas todavía, o al menos las investigaciones que se están haciendo en México, contempla de que tú te comas un hongo realmente natural, o sea, no está sintetizado. Entonces, ¿cómo sabes qué cantidad de psilocibina activa contiene es como, qué tan dulce está una manzana? O sea, el mismo árbol vas cortando diferentes manzanas y habrá unas manzanas que estén más dulces que las otras. Bueno, pues igual, o sea, hay hongos que pueden contener mayor cantidad de psilocibina que otros. En el uso terapéutico se utiliza aproximadamente 2.5 gramos de hongo, que estamos imaginando que más o menos tiene una dosis de psilocibina media. Sin embargo, nos damos cuenta que hay diferentes cepas y cada cepa puede tener diferente cantidad de activo o de psicoactivo. Entonces hay que tener cuidado. Regularmente una dosis para una persona promedio, además, si es hombre, si es mujer, la talla, el peso, va cambiando. El medio es 2.5 gramos para uso terapéutico. Oye, nos dice Nancy, oye, suena sumamente interesante. ¿Qué efectos secundarios se pueden asociar con esa terapia con psicodélicos y cómo se pueden manejar si es que existen
estos efectos secundarios. ¿Hay efectos secundarios? Si se hace la terapia asistida con un protocolo adecuado, de una manera sistematizada, de lo que se trata es precisamente de que no hay efectos secundarios. Los efectos secundarios, el terapeuta debe de estar informado. Por ejemplo, ¿qué sucedería si de pronto, lo dije hace un rato, eres alérgico? Y entonces hay maneras de contrarrestar la alergia y poder suspender el efecto fuerte. Hay personas que se asustan de sensaciones o de pensamientos a los que no están acostumbrados. Para eso está el terapeuta, para poderlos que retomen nuevamente, que se sientan seguros. El terapeuta no puede hacer uso de ningún tipo de psicodélico o de ninguna ingesta de nada mientras está cuidando al paciente. Porque parte de su trabajo es cuidarlo. Claro, ¿verdad? obvio. Entonces, el terapeuta tiene que estar consciente, listo, alerta a todos los cambios que va o todo el proceso que va viviendo el paciente. Oye, fíjate, esa pregunta es anónima. Dice, oye, Mayra, dice, cuando nosotros hacemos una terapia asistida con psicodélicos, tú comentas que solamente se puede hacer más o menos una terapia asistida con psicodélicos al año. ¿Con una terapia se ven resultados significativos o necesitaríamos esperarnos para quizás hacer otra terapia asistida con psicodélicos, o la tomamos, esta terapia asistida con psicodélicos, y luego se retoma con terapia normal psicológica? Mi sugerencia, bueno, primero, ¿se ven cambios significativos? Sí, hay cambios significativos, totalmente. Es una experiencia al que el cerebro no está acostumbrado, y por eso la contundencia de todas las investigaciones. Si hay cambios significativos, sí. ¿Se retoma la terapia? Mi sugerencia es que sí. Lo que pasa es que te vas a dar cuenta que el entendimiento es mayor y mucho más amplio. Entonces, hice esto y tal vez ahí, ¿te acuerdas de pelar la cebolla? Cómo vamos pelando la cebolla y vamos encontrando capas y capas y capas. Realmente a mí me parece que como humanos no terminamos de conocernos y somos esta cebolla a la que se le van quitando capas y vamos descubriendo mucho más de nosotros. Nada más que acuérdense que en el centro es donde está el tesoro. Llegar a tu centro, llegar al tesoro, a la esencia de lo que tú eres, te da la posibilidad de vivir una vida mucho más plena, satisfactoria, en gozo, sabiendo cuál es tu camino, vaya, una vida saludable, que es de lo que se trata, o más bien el objetivo de todas las terapias, y ahorita con las nuevas investigaciones, de poder asistirnos con una sustancia externa que nos lleve a estos resultados. Oye, y hay que recordar que esto se está haciendo una investigación científica, que esta investigación está ahorita en curso, no es algo que ya esté terminado, es algo que se está estudiando, que se están llevando anotaciones con pacientes en donde, bueno, pues se les da a ellos los psicodélicos, y todos los que están atrás de esta investigación, pues están estudiando, viendo los sí, viendo los no, los pros, los riesgos, los beneficios. Lo que sí es que esto existe. Y mi trabajo y el trabajo de Mayra es mostrarle a usted el menú que tenemos en la vida, que tenemos en el mundo. Hay muchísimos avances médicos que se están haciendo hoy en día, que vale la pena que nosotros estemos enterados, que quizás en un futuro esto se pueda convertir en algo legal. Esto no es algo que haya inventado Mayra, no es algo que haya inventado yo. No queremos tapar el sol con un dedo, porque si lo tapamos va a ser imposible. En determinado momento usted se va a enterar, y nuestro trabajo es mostrarle lo que existe. Ya dependerá de usted el seguirle investigando. Si usted se presta, a lo mejor se puede encontrar a alguien que esté dentro de una investigación y diga, oye, ¿cómo ves? ¿Tú te prestas? Ya cada uno de nosotros tomará el riesgo, totalmente, dependiendo de nuestro padecimiento, si optamos por utilizar esta terapia en nuestro beneficio. Porque pues así estaba el CBD. Totalmente, totalmente. Nada más que si es un poquito más, no es un poco, es más fuerte el psicodélico, que no incluye la cannabis. Es LSD, MDMA y la psilocibina. Algo importante también, Mónica, es, por ejemplo, en los pacientes, vamos a imaginar, con depresión profunda, que están tomando medicamento, hay que ir, por ejemplo, yo como terapeuta, tengo que ir de la mano con el psiquiatra, porque
saber qué medicamento realmente está tomando el paciente, cómo, y poderlo llevar a que tenga un muy buen resultado esta experiencia o esta terapia, sin alterar, sin suspender, o sea, que no es el paciente solo el que diga, ay, Yo sí, quiero estoy eso. tomando, mañana me los dejo de tomar a ver, no. Esto es algo serio, ¿sabes? Es algo científico, es algo que te va a llevar a un muy buen, a un muy buen resultado. Y sí es necesario que sean personas con conocimiento, un médico, un psiquiatra, un neurólogo probablemente que está viendo al paciente o cualquier especialidad médica junto con la terapia. Acuérdense que los psicólogos y los terapeutas, psicoterapeutas, no tenemos la aprobación de dar ningún medicamento. Entonces, por eso el uso del psicodélico en parte terapéutica es algo que se tiene que acompañar también con médicos, saber si está tomando algún medicamento o algo así. Oye, yo fíjense, les voy a decir una cosa. Yo voy, o sea, estoy en pro. Hay muchas personas que tienen padecimientos muy fuertes, como una depresión, como un trauma muy grande, que les dan los psiquiatras medicamento y aún y a pesar de que llevan mucho tiempo con el medicamento, los pacientes no encuentran un beneficio. Yo creo, Mayra, que si esto se avala en algún momento, pues yo voy a favor de aquello que le dé un beneficio al paciente que no ha encontrado con tantos medicamentos un beneficio o un cambio positivo en su vida. Totalmente. Si esto le permite a la persona sentirse mejor, aliviarse, sentir un beneficio, ¡qué bueno! Por eso es nuestra tarea hoy investigar lo que se tenga que investigar para mostrarle a ustedes lo que existe que les puede traer un beneficio. Y me encantará, ya estamos casi cerrando, Mayra, decirle a nuestra gente, la verdad, no somos las únicas que están hablando de este tema. A nivel internacional, hay más programas que se han dedicado a difundir esto que existe, que no vamos a poder tapar ahorita, y más con las redes sociales. Las redes sociales hacen viral este tipo de información. Está el documental de la actriz Gwyneth Paltrow, que usted lo puede encontrar en Netflix. Si quiere saber más, investigar más en torno a esto, inclusive puede ver personas, se ve en el documental, las personas ingiriendo el hongo, se ven las personas en trance. O sea, es muy interesante ver eso. ¿Qué otros programas tú puedes recomendar, investigaciones que puede nuestra gente estudiar? Bueno, lo más popular pues, en Netflix. Claro. Y entonces pueden encontrar algo que se llama el de Gwyneth Paltrow, que no me acuerdo cómo se llama, búsquenlo por ahí, no me acuerdo, el del documental. Está el de hongos fantásticos y está el de cómo cambiar tu mente. El de cómo cambiar tu mente es mucho más específico en el tema de terapia y hay N más. Sí. Paola Rojas hizo uno buenísimo de la psilocibina mexicana y el uso terapéutico. Entonces, donde ya investigadores, antropólogos en esto, ¿sabes? Para mí, como mexicana, la contundencia que tiene estudiar o el estudio científico y terapéutico, como fuimos los pioneros, o sea, de alguna manera en los 60s fuimos los pioneros. México fue el pionero, aunque era un uso todavía chamánico o un uso de curanderos mexicanos. Realmente nosotros como mexicanos ya lo teníamos. Y entonces, qué padrísimo poder tener la oportunidad nuevamente de poder ser pioneros nuevamente en investigaciones de uso de hongos alucinógenos, hongos mágicos, como le dicen, en el tratamiento de pacientes con padecimientos profundos. Oye, Mayra, y qué bueno que lo recalcas, pacientes con padecimientos profundos, pero por ejemplo, si hay alguien, Mayra, que tenga una enfermedad física, eso no puede asistir a esta terapia buscando un beneficio en su padecimiento físico. Esto de la terapia asistida con psicodélicos es solamente para enfermedades mentales, como a lo mejor ansiedad, una depresión profunda, un trastorno profundo, una enfermedad terminal, como para aceptar el hecho de la muerte. ¿Solamente para eso o también para otras cosas? Hasta ahorita las investigaciones solamente van hacia esa dirección. Entonces, no hay evidencia de que pueda ayudar a otros
sistemas vitales de tu cuerpo, o no sé, corazón, estómago, pulmón. No hay todavía, o al menos donde yo voy, no hay todavía resultados. Oye, Mayra, pues yo te quiero agradecer muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. ¿Cómo te van a poder encontrar en tus redes? Me pueden encontrar como Mayra Blackmore, nombre y apellido, en Instagram y en Facebook. Mil gracias, Mayra. Y nosotros lo invitamos a que investigue más. Recuerde que nosotros le presentamos la información. Es su responsabilidad saber lo que uno ingiere y sobre todo las terapias a las cuales nos gustaría asistir. Eso es responsabilidad de usted. Nosotros tan solo le platicamos lo que hoy en día existe, que se ha vuelto viral, se ha hecho popular y que es información sumamente interesante para su bienestar y calidad de vida. Mil gracias, Mayra. Gracias a ti, Mónica. Yo soy Mónica Cruz, lo invito a que le dé like a nuestro programa, que se suscriba a nuestro canal y por supuesto comparta para que más personas les llegue esta información. Si al menos con este programa que realizamos Mayra y yo podemos cambiar la mente, el corazón y el alma de al menos una persona, yo estaré cumpliendo mi propósito, que es que ustedes tengan una vida mejor. Gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. Lo espero el próximo martes.